estás aquí es porque somos elegidos por Dios. Es que Dios nos ha elegido, nos ha separado del resto. Dios nos ha redimido. Y no fue por tus méritos, por mis méritos, no fue porque hayamos estudiado mucho, no es porque, bueno, al menos yo hablo por mí. No sé, ustedes a lo mejor estudiaron mucho, a lo mejor estudiaron mucho para ser cristianos. ¿Mm? A lo mejor tampoco no hicimos obras, no hicimos algo para poder ser elegido, pero hay algo de parte de Dios que se llama gracia. Que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que Él nos llama, Él nos elige. Me llama la atención como los discípulos de Jesús, ellos todos estaban trabajando, estaban en sus labores, haciendo lo que siempre hacían cuando fueron llamados por Jesús. Él iba pasando y síganme. Y ellos dejaban todo y le seguían. Entonces, no es que decía, este ya pasó la prueba, este vamos a ponerlo en un examen, vamos a ponerlo a prueba a ver si este pasa. No, Mateo, tú no pasaste. No, tú tampoco. Lucas, no, todo es por gracia. Y ellos eran hombres comunes y corrientes, humildes, sencillos, pescadores. Vemos un Pedro pescador, se dedicaba a la pesca a su hogar, y como el Señor desde ahí lo llamó. Y si nos vamos más atrás también había llamamientos, y quiero compartir un poco sobre la vida de Gedeón. Gedeón era un hombre que pues él estaba haciendo lo que la mayoría de su familia hacía. Dice la palabra de Dios que habían hecho, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios. Entonces estuvieron pasando un tiempo difícil, y surgieron enemigos que los afligían. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Jueces 6, por favor. Jueces 6:1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tuvieron que hacer escondites, tuvieron que hacer así en los cerros, hacían cavernas, hacían cuevas para esconderse. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza.
Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bendito sea Dios. Entonces estos con esfuerzo sembraban, arreglaban ahí las tierras y todo para que hubiera frutos, pero cuando ya estaba listo todo para cosechar, llegaban estos tremendos, los medianitas, y arrasaban con todo, llevaban todo y no dejaban ni para comer. Entonces, dice aquí al último, y clamaron a Jehová, el pueblo de Israel, dice en el 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Esta es la causa. Yo les lo saqué, cuando oí su clamor, yo los saqué allá de los egipcios. Yo los saqué de servidumbre, yo los saqué de allá donde estaban batallando. Pero no me habéis obedecido. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás o Yeserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Ahí estaba sacudiendo ahí lo que pudiera rápido, dándole la basurita al trigo para ir a esconderlo allá en las cuevas, para cuando pasaran los malvados estos madianitas, pues no se lo llevaran, se quedaran ahí con ellos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué bonito, qué bonita expresión, ¿no? Qué bonita expresión, como las primeras palabras que le dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Y vea lo que responde Gedeón. Respondió, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A ver, ¿dónde está? Decía Gedeón. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esto. Pero siempre hay un porqué. Siempre hay un antecedente, siempre hay una acción y después hay una reacción. Y no nos podemos quedar en la reacción sin saber primero la acción. ¿Cuál fue el motivo?
Aquí empezamos, lo primero que empezamos a leer ahí en el 6.1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces este joven, Gedeón, pues no sabía por qué estaban pasando eso. Y el ángel le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces él replica, no está conmigo. Si estuviera conmigo, no nos estuviéramos pasando esto que estamos pasando. Entonces, dice el 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, tú vas a salvar al pueblo de Israel. El 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Yo soy, no hay remedio, no hay probabilidades. Si yo fuera de una familia acomodada, le dice él, si yo fuera una familia acomodada, si yo fuera grande, pero soy pobre, una familia pobre, y luego aparte soy el más chiquito, el menor. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjate qué garantía le estaba dando. Yo estaré contigo. Y así como a un solo hombre lo vas a derrotar. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Bendito sea Dios. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué extraordinario haber sido, ¿no? Qué extraordinario que Gedeón va y prepara toda esa ofrenda y le dice, ponla ahí en esas peñas, y el ángel pone el báculo así, como si fuera un arco de energía, brinca y cae sobre esos alimentos, y salió fuego de la peña, dice, y cual consumió la carne. Entonces, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor, Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera
que está junto a él. Para empezar, vamos a empezar a quitar la acción por la cual ustedes han estado batallando. Esta era la acción por la cual había habido una reacción. Este adulterio había sido la causa. Este adulterio que se había cometido, que habían desechado a Dios y se habían ido con el Baal, con otros dioses, habían desechado o andaban queriendo estar con los dos dioses. A Jehová y aparte tenían altar para Baal. Entonces eso era la causa, ese era el motivo de que por 7 años habían estado batallando. Entonces repito, el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Con esa misma imágenes, con esos ídolos, eso mismo vas a quemar y vas a hacer holocausto. Qué tremenda esa orden, ¿verdad? Qué tremenda esa orden que recibe Gedeón de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque él era hijo y él seguía las costumbres de su padre, de su familia. Esas ideas, esas creencias, él las seguía. Estaban en un error, pero él no sabía. Llega el Señor y le dice, han desobedecido mi voz. Mas sin embargo, aquí vemos la gracia y el favor de Dios. Vemos la misericordia de Dios. Que a pesar de todo, ellos clamaron a Jehová, ellos clamaron a Dios y Él fue ahí a solucionar. Él se acerca por su gran misericordia y trata pues no trata, lo saca de ese problema. Entonces, pero no sin antes erradicar la causa, no sin antes tumbar esos altares, esas cosas que habían sido el causante de esta molestia por la cual el Señor por 7 años los había pues dejado solos, los había dejado ahí, yo creo, para que batallaran, hasta que ellos clamaron al Señor y ese clamor subió al Señor y él vino. Entonces, para empezar, hay que derribar esos altares. Imagínense lo tremendo que debe haber sido. Porque una imagen que veneran, que idolatran, la ven como su Dios, como algo muy grande, o sea, intocable. Son cosas intocables, con mucho, sí. Entonces, decirle al Señor, derriba eso. Y no era de otras gentes, era de su padre. Y con los mismos toros de su padre fue que lo hizo. Vamos a seguir
Vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice esta historia tan tremenda. Entonces Gedeón, dice el 27, estamos leyendo Jueces 6, 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, o sea, tuvo miedo de hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto? Buscando e inquiriendo, o sea, averiguando, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió algo muy sabio a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta noche. Si es un Dios, note que dice, si es un Dios con minúscula, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, él podía haberse defendido, si es un Dios. Podía haberse defendido, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. El 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por toda Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Fíjense cómo después de todo él tenía duda. Claro, pues si no era cualquier cosa esa responsabilidad. Ya como quiera había derribado el altar, ya como quiera lo había hecho, ya se lo había aventado, pero ahora le esperaba una batalla, un movimiento muy grande. Entonces, como que siente ahí todavía siente duda y hace esta prueba. Le pide al Señor esta prueba. Le dice que si le va a poner su manto, dice, aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra,
entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bendito sea Dios. Qué medio exigente, ¿no? Este Gedeón. Pero quería estar seguro. Ya había pasado desde cuando el ángel se le apareció y le dijo, a ver, si eres tú, espérate tantito, va y le prepara el cabrito y ese alimento y ve cómo desciende fuego, sale fuego de la piedra y se quema todo aquella ofrenda. Ya había visto la gloria de Dios, pero sigue la incredulidad a veces, la inseguridad. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos escoge, hay veces decimos sí, 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 pero luego hay momentos donde sentimos inseguridad y decimos no, y que tal vez no, y que tal vez no pueda, y a lo mejor son cosas mías, a lo mejor no fue un llamamiento de Dios, a lo mejor son mis pensamientos, a lo mejor son cosas de acá. Entonces, así estaba Gedeón, así estaba en esas circunstancias, a pesar de que había dado pasos, ese paso que dio fue extraordinario, ese paso de derribar los altares de Baal y las imágenes de acera y todo eso, fue un paso gigante que dio. Entonces, pero nótese que aquí en el 34 dijimos, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ya el Espíritu del Señor estaba sobre él, y cuando éste lo tocó, y cuando éste tocó el cuerno, los abiaseritas se reunieron con él, y se empezó a juntar todos esos pueblos, todas esas tierras. Entonces, noten cómo él había sido ya, el Espíritu de Dios ya estaba con él y todo, pero a pesar de todo, ya cuando vio la de veras, ya que se juntó los de Asera, los de Aser, los de Zabulón, los de Neftalí, y los de Manasés, todos esos pueblos. Entonces ya cuando como que sintió ya muy fuerte la presión, Gedeón, y fue cuando Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Voy a poner una tela ahí en medio del valle, y si mañana amanece bien remojada, y nada más la pura tela y todo lo demás está seco, entonces sí entenderé y creeré que sí eres tú, ¿no? Entonces dice aquí, y aconteció así, él dice el 38, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, un montón bien empapado estaba la tela esta. Y mire la reacción todavía de Gedeón. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, ni aún hablaré otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Fíjense qué paciencia la de nuestro Señor, ¿verdad? Con nosotros. Qué paciencia y qué misericordia. Yo veo así como uno trata a un bebé, a un niño, yo me pongo a pensar así como mi nieto
como mi nietecito, las ocurrencias que me dice, tata y esto otro, cosas así. Así me imagino con ese amor, que uno los entiende, uno sabe y con amor uno los complace a veces. Así siento que el Señor está viendo a este Gedeón. Ay, chamaco, de haber dicho, vamos, ándale, pues ahí está tu vellón remojado, ahora ahí está tu vellón seco. ¿Quieres más? Ya con eso es suficiente, ya entendiste que yo estoy contigo. Entonces luego ya dice el 7:1, dice, levantándose pues de mañana, Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Aquí vemos que él no quería dejar lugar a dudas. Él no quería que se malentendiera, que creyeran que porque ellos, que muy fuertes, que muy unidos, que muy esto, que todo, sino que él quería dejar claro que había sido de él la victoria, que había sido por él, por su misericordia que habían ganado. Entonces le dice, son muchas gentes. Ahora pues, dice el 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galán, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagínense qué inmensidad de gentes. Todos los que tengan miedo, todos los que anden así con temor y todo, váyanse para su casa. Órale, pues vámonos. Entonces así les dijo, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese del monte de Galán. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. O sea que eran, ¿cuánto? 32,000. 32,000 empezaron. Entonces, vamos, y se fueron todos los miedosos, todos los que tenían miedo, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y luego dice el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Llévalos a tomar agua y ahí yo te voy a decir quiénes sí, quiénes no. Me llama la atención los detalles, las formas. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente
cada uno a su lugar. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario que de 32,000 personas, solamente 300 hizo que quedara. ¿Por qué? Porque si hubieran sido los 32,000, podían ver parado el cuello y dicho, no, pues es que por nosotros es que se hizo, es que ganamos. Pero él quería dejar claro, que se viera que era su mano poderosa. Y hoy en día, yo muchas veces veo diagnósticos, veo cosas y digo, ¿será como en aquel tiempo, Señor, que quieres que se vea claramente que no hay otra forma más que tú lo puedes hacer? ¿Será que así lo estás haciendo, Señor, que quede claro en un estudio, en una resonancia, en una radiografía donde se ve, para que luego se vea el después, para que se vea claramente que fue tu mano? Yo he visto personalmente radiografías con un tumor y sin operación siquiera, después solamente oración y la gracia de Dios, he visto radiografías de la misma persona limpia, agradeciendo al Señor. Entonces, Él lo ha hecho con 300 hombres y lo está haciendo ahorita en este tiempo y tal vez lo está haciendo contigo mismo. Amén, amén. Aquí está mi hijo. Aquí está mi hijo de testimonio que así fue. Gracias a Dios anda muy bien. Entonces, vimos aquí en el 7:7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende del campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que hasta en esto concede el Señor. Por eso Él nos dice en su palabra 365 veces, nos dice, no temas. No temas, porque sabe Dios que somos miedosos a veces, que tememos, que nos gane el temor. ¿Y cómo no? ¿Cómo no ante esa situación? Ante eso, imagínense el ejército de los madianitas, ¿cuántos serían? Y ellos solamente 300. Entonces, era algo imposible. Para el ser humano era imposible. Por eso le dice el Señor todavía esto para que se esfuerce. Todavía le dice esto para que se anime. Le dice, disfrázate. Gedeón se fue así
vestido de civil, como dicen luego. Se vio así, se fue así despistadamente, se escabulló con su criado Fura y se fue y se acercó al campamento de contrario. Se fue y se acercó ahí al campamento de los contras y miren lo que escuchó. ¿Dónde voy? ¿Dónde vamos? 12. Entonces, y descendió él y sus criados hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Una cosa tremenda, o sea, es una cosa mucho. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, escuchó eso él y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Vámonos, está listo, la victoria ya está ganada. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, 100, 100 y 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, acababan de hacer el cambio de turno, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Jehová, y de Gedeón, perdón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Bendito sea Dios. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Abel-Sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Eran los 300.
Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended. Bueno, pero ya había pasado y mandó mensajeros diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen, y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después de que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado de Jordán. Entonces fue una victoria sobre las gentes que tanto, 7 años, imagínense 7 años, 7 años de aguantar, 7 años de sufrimientos, de hambres, 7 años de pues sentirse desolados, sentirse aprisionados, amedrantados por este pueblo. Entonces eran muchísimos, dice, los ponen como langostas, como chapulines, como una plaga. Entonces devastaban la tierra, los dejaban sin comer y todo. Entonces ellos estaban sufriendo bastante. Y no 1 año, 2 años, no, 7 años. Entonces me llama la atención cómo ellos clamaron al Señor. Desde ahí ellos clamaron al Señor y el Señor actuó a través de un hombre, de un muchacho, un muchachito, el menor de una casa sencilla, pobre. Entonces, y a pesar de todas sus incredulidades, de todas sus dudas, el Señor siguió concediéndole y mostrándose hasta que se logró la victoria. Y yo pienso que muchos nos identificamos con Gedeón, empezando por mí, porque hay veces nosotros nos entra la duda, a veces de repente, de que no, a lo mejor y no es un llamamiento de Dios, a lo mejor no esto, a lo mejor no esto otro, pero a pesar de todo, pues vemos la mano del Señor, como Él nos libra. Uh-huh. Y este llamamiento de Gedeón me llama mucho la atención, que es muy parecido al llamamiento de Moisés. También el pueblo estaba ahí sufriendo ahí por los egipcios, y ahí estaban en servidumbre y todo. Entonces igual subió el clamor del pueblo para Dios, y entonces Dios elige a Moisés para que él saque al pueblo de esclavitud. Eso mismo pasó primero, lo de Moisés, y ya muchos años después pasa lo de Gedeón, muy parecido, y a lo mejor ahorita está pasando. A lo mejor ahorita está pasando con alguien de ustedes, conmigo, con nosotros. Entonces vamos entendiendo que en los 2 casos, tanto en Moisés como también aquí con el caso de Gedeón, había un antecedente. Hay algo. ¿Por qué?
hay algo por qué. Inclusive Gedeón no, a lo mejor no lo había hecho, no entendía, pero, eh, finalmente lo habían hecho. Entonces en tu caso a lo mejor y tú no sabías, no entendías, pero por algún motivo tú seguiste el rollo, seguiste las costumbres, seguiste las tradiciones. Entonces dice la palabra de Dios, dice los mandamientos, por ahí en Éxodo dice que tenemos un Dios fuerte, celoso. Él quiere que a Él lo veamos, que a Él lo adoremos, a Él lo sigamos. Y dice pero también es un Dios misericordioso, que ama a millares, dice, a los que le temen. Entonces, a mí me llama la atención que en los dos casos es el pueblo de Israel, tanto en Moisés, cuando Moisés como Gedeón, es el pueblo. Y hay un clamor, y hay una respuesta, hay una misericordia. Entonces, no sé qué hayas pasado, qué estés pasando, pero cuando clamamos al Señor de todo corazón, Él escucha. Él escucha, Él responde, Él tiene misericordia de nosotros. Y quizá por eso es que estemos aquí. Quizá por esa misericordia, por esa gracia de Dios es que estamos ahorita aquí. Entonces, no debemos de sentirnos así como Gedeón, de que no me siento digno, no puedo, no sé, estoy confundido. No, vamos creyendo lo que el Señor nos dice en su palabra, sus promesas, y cumpliendo con ese propósito. A lo mejor y el propósito tuyo y mío no es sacar todo un pueblo de la esclavitud, o a lo mejor y sí, a lo mejor y sí. A lo mejor tu propósito es diferente, pero para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, un plan, una tarea que hacer para cada uno de nosotros. Entonces vamos caminando, vamos alineándonos a ese plan, no perdamos más tiempo. Gedeón estaba ahí limpiando trigo para ir a esconderlo, pero llegó el llamado del Señor y órale. Moisés estaba cuidando ahí cabras de su suegro, Jetro. ¿Cuántos años duró ahí? 40 años, creo. 40 años duró ahí, o sea, tenía 40 años ahí. Ya una edad de 40 años. ¿Quién tiene 40 años? Entonces, dice a lo mejor tú dices, pues ¿qué propósito? A lo mejor todavía no lo estás cumpliendo el propósito, a lo mejor todavía falta. O a lo mejor ya lo estás cumpliendo. Aquí lo importante es entender que somos llamados por el Señor. Somos llamados por el Señor y el Señor está haciendo cosas o va a hacer cosas por medio de ti. No fue Gedeón quien derrotó, no fue Moisés quien sacó, es el Señor. No eres tú quien lo vas a hacer, es el Señor a través de ti. Nosotros somos instrumentos de Él. Nosotros somos colaboradores de Él. Nosotros colaboramos con Él. Nosotros le servimos a Él de todo corazón. Amén. Y Él nos honra, Él nos guía. Y claro, cuando hay un llamado,
cuando hay un propósito, pues hay también oposición. Hay oposición, hay cosas que el enemigo no quiere y va a empezar a hacer cosas para que no cumplas tú, para que no sirvas tú. Me llama mucho la atención el profeta Elías, otro hombre extraordinario, un valor extraordinario de estar frente de 40 profetas más otros más. Y él solo nada más, profeta del Señor, de nuestro Señor. Entonces con esa fuerza, con ese valor, se enfrenta ante los otros profetas y todavía se burla. Llámenle, a lo mejor está dormido su Dios. Y con esa seguridad. Y cae fuego consumidor y se ve la gloria de Dios. Y me llama la atención que después de eso, unas horas después, está huyendo, está escondiéndose, está yéndose a meterse a una cueva. Entonces, el Señor, como que va y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, el mensaje principal es de que no necesitamos estar preparados para cumplir con un plan, un propósito de Dios en nuestras vidas. Dios es quien nos prepara, Dios es quien nos guía, quien nos alinea. Entonces, lo que sí hay que estar dispuestos para no perder tiempo y entender, y se vale. Yo creo que si Gedeón lo hizo, yo creo que también podemos nosotros probar y decirle. El otro día estaba viendo un testimonio también de un judío que probó al Señor. Si es que veo una mujer rubia, entonces sí, y salía la mujer rubia, y esto y todo otro, y el Señor le complacía, le mandaba esa señal. Como dice la palabra, ¿no? Pues que ellos demandan una señal. Pero sí podemos decirle, Señor, muéstrame, y a mí me lo ha demostrado en muchas ocasiones, en muchas formas. Entonces, puedes decirle al Señor, y tú te das cuenta como muchos de ustedes lo han visto también y han visto su gloria, su mano, ¿no? Entonces, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ellos que somos escogidos por Dios, somos un propósito de Dios. No sé qué va a hacer Dios contigo, no sé qué va a hacer, qué tiene pensado hacer, pero yo sé que va a hacer cosas grandes, desde el más chiquito hasta el más grande. Yo he visto cumplirse propósitos maravillosos hasta con una persona enferma ahí en cama sin poder hablar, sin poder decir una sola palabra. Desde ahí el Señor ha cumplido propósitos, ha unido familia, se han convertido al Señor, familia, a través de ese enfermo, a través de esa persona. Entonces, no sé cuál sea tu propósito, qué vaya a hacer Dios contigo, pero yo sé que Él tiene planes de bien y no de mal para los que le aman, para los que le temen su nombre. Amén. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor? Vamos poniéndonos de pie.